Conmigo se encuentra el concejal de Hacienda, Comercio e Industria del Ayuntamiento de Moncada, Miguel Gallego. Buenas tardes. Y lo primero que te tengo que preguntar es por la actividad comercial aquí en Moncada, porque sois una ciudad muy activa. Sé que tenéis muchas cosas, que montáis muchas actividades para que el comercio haya un fomento del comercio real. ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué tenéis previsto? La verdad es que tenemos una actividad comercial muy importante. El objetivo en este momento, con la diversidad de comercio que tenemos, es conseguir un centro comercial urbano. Y yo creo que estamos en el camino. La verdad es que las iniciativas por parte de la Asociación de Comerciantes y por parte de esta concejalía pues están llegando a buen puerto, y los comercios en este caso pues desarrollando actividades que creemos que están dando un fruto muy especial. Pues el reto principalmente es conseguir que los vecinos de Moncada se queden y compren en nuestro comercio. Es muy importante porque somos una ciudad que está muy cercana a la capital, que la oferta de la capital evidentemente es muy importante, pero que aquí en Moncada nuestro comercio pues compite casi en igual de condiciones. El reto es que compren, que se queden, que disfruten de nuestro comercio, que tiene una atención muy especial, y que además estamos preparando de cara a final de año pues dos eventos muy importantes. Uno va a ser la Feria de la Gastronomía y de la Cerámica, y el otro la Feria del Comercio, pues con la proyección del pequeño y mediano comercio pues en toda su diversidad. Y aparte de eso, además tenéis la Gala del Comercio que entregasteis hace poco unos premios, fomentando también, ¿no?, el dinamismo del comercio, y también la Feria del Stock. Cuéntame un poco cómo fue eso. Pues la verdad es que son iniciativas que se han empezado a implantar en estos 2 años que llevamos de gobierno, en colaboración con la Asociación de Comerciantes, y creemos que ha sido un éxito. Esta es la segunda edición que se ha celebrado de la la Gala de las 9 Musas, y la participación ha sido increíble. El reconocimiento a la trayectoria, a la innovación o a la atención, pues están siendo espléndidas. Y en la Feria del Stock, pues en estos momentos tan difíciles de crisis, pues el hecho de poder sacar productos que tenemos estancados y que son de primeras marcas y que están prácticamente en las puertas para poder vender, pues ha generado sobre todo la complicidad del vecino con el comercio, y se han tenido pues bueno, muchas expectativas de venta que se han llevado a buen puerto. Principalmente la buena relación que existe con la Asociación de Comerciantes. Hay que reconocer que el esfuerzo que ellos están desarrollando, vamos, no tiene ninguna duda de posibilidades de cara a fomentar. Ellos están motivadísimos y evidentemente no solo motivan a esta concejalía, sino que cualquier propuesta que les desarrollamos la aceptan de muy buen grado. En este caso yo te podría decir que tanto la concejalía, el propio equipo de gobierno y la Asociación de Comerciantes pues trabajamos en la misma dirección y somos uno solo. Yo te voy a pedir para finalizar que expreses un deseo como concejal de comercio. Pues antes de expresar el deseo, reconocer que hay que seguir trabajando, que hay que apoyar a la pequeña y mediana empresa y sobre todo al comercio local, pero el deseo sería que los ciudadanos de Moncada valoraran el esfuerzo que hace el comerciante de esta ciudad todos los días, levantando una persiana, sacrificando muchas veces su patrimonio para dar un servicio de calidad y de agrado. Y ahí estará la Concejalía de Comercio, ¿no? Siempre detrás, apoyando, sin ninguna duda. Pues muchas gracias.